algo caliente por el Espíritu. Hay una palabra en Primera de Samuel donde cuando Samuel había sido destetado por Ana y había sido llevado al templo para que sirviera a Jehová, dice la Biblia que cuando Samuel se desarrollaba en el templo y ya comenzó a hacer la obra de Dios dentro del templo, ministrando en las cosas de Dios. Por eso es que Samuel fue uno de los grandes profetas de la historia, uno de los primeros grandes profetas. Porque desde que la Biblia se registra, hermanos, desde Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomios, Josué, Jueces, el primer hermano sacerdote que hubo fue Elí, pero el segundo fue Samuel. Porque si hablamos del sacerdote Elí no fue buen sacerdote, porque los mismos hijos hacían sinvergüenzadas en el templo y él no les decía nada. Entonces dice la Biblia sobre Samuel que Samuel no dejó caer palabras de Dios en tierra. ¿Cuántos han leído eso? No, pero yo le voy a tomar. Ahora, cuando la Biblia dice que Samuel no dejó caer palabra de Dios en tierra, está diciendo que todo lo que Dios le dijo, lo cumplió. Todo lo que Dios le dijo, lo obedeció a hermanos completamente como Dios lo quería. Ahora, aquí vemos, hermanos amados, en estos dos versos de la Biblia, algo bien interesante, pero en primer lugar quisiera recalcar la vida de Jesús. Porque Jesús fue una persona bien popular en la tierra de Jerusalén, ¿verdad que sí? Amén. Jesús fue una persona bien popular, bien conocida. Fue una persona famosa en Jerusalén y en todos los lados donde Jesús se movía. De tal manera, hermanos, que allá en el capítulo 15 de Mateo y versículo 21, Jesús, hermanos, sale de Jerusalén con sus 12 apóstoles. Él dice, vamos a descansar, hermanos, a las afueras de Jerusalén. Dice que levantándose Jesús se fue, hermano, a las ciudades, hermanos, gentiles, fuera de Jerusalén, con la única razón de que Jesús iba a descansar de la hipocresía de los religiosos, de tanto alboroto de las ciudades, de tanta cosa que sucedía, y se llevó a sus 12 discípulos. Pero como Jesús era una persona tan conocida en todos los rincones de Jerusalén, dice que llegando a las fronteras fuera de Jerusalén, a las fronteras gentiles, le sale al encuentro una mujer cananea y le dice, Dios le dice, Señor, ten misericordia de mí. ¿Y cómo se quitaba encima esa mujer? ¿Cómo se la quitaba de encima? Los discípulos, déjala, maestro, vámonos. Y el Señor no puede ni pudo hacer eso, porque Él vino a buscar y a salvar a los que se habían perdido. Amén, así es. Entonces, hermanos, podemos ver la popularidad de Jesús más cuando Él inicia su ministerio, cuando ya termina su ministerio, pues usted sabe, fue a la cruz para morir por todos aquellos que hemos de ser salvos para la gloria de su nombre. Pero Jesús no podía caminar en ningún lado porque, hermanos amados, alguien que lo encontraba era bien conocido. Incluso cuando iba caminando, entrando hacia Jericó, estaba un ciego sentado en la entrada de Jericó, y con solo escucharlo comenzó a gritar y a decir, Jesús, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, cuando lo oyó gritar, se detiene y manda a traerlo para ver qué es lo que el ciego quería. Pero así fue la vida de Jesús. Una vida comprometedora, una vida al servicio de la humanidad. Él no se echaba para atrás, siempre obraba. Él iba a cualquier lado y sanaba a los enfermos. Hallaba a un ciego por allá, pues le decía, recibe la vista. E iba por el cementerio y encontraba a un endemoniado, hermanos, y lo tocaba y quedaba libre. Iba por allá y una mujer con flujo de sangre se le acerca y toca su manto y recibe sanidad. Y va por el otro lado y un hombre leproso le dice que lo ayude, que lo sane, y él con gusto encuentra otros 10 y le dicen, vayan, pero no digan nada. O sea,
Jesús no quería que nadie se enterara de él porque, hermanos, la multitud se iba a golpear más, sino que él quería pasar inadvertido. Cuando lo vemos en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná, él, hermanos, fue solo con sus discípulos y a escondidas de la gente, porque, hermanos amados, él ya era un personaje bien conocido en Jerusalén, bien popular, bien famoso. Había gente que lo amaba, había gente que lo odiaba. Había gente que quería estar con él y así también había gente que quería quitarle la vida. Pero mientras no era el tiempo del Señor, no podían hacer nada. Y en fin, hermano, Jesús era, hermanos, el Hijo de Dios. Jesús era el Hijo de María. Jesús era un hombre que vino a servir y a dar su vida en rescate por mucho. Ahora, en los versos que hemos leído, vemos aquí, hermanos, que él, después de estar hablando, porque la Biblia dice ahí en el verso que hemos leído, mientras él decía estas cosas. ¿Qué es lo que decía Jesús? Él estaba hablándole a la gente, hermanos, acerca de los espíritus inmundos. Él estaba hablándole a la gente acerca, hermanos, de cómo el espíritu inmundo actúa en una persona que está sin Dios. Pero hablando él estas cosas, instruyendo a la gente, gente entre la multitud estaba con él o era en contra de Cristo, no lo. Bienaventurado, hermanos, el vientre que te trajo a luz, y bienaventurado los senos que mamaste. Imaginen lo que la mujer comienza a decir. Estaba como exaltando el vientre de donde Cristo vino y los senos que él tuvo para amamantarse mientras estaba en crecimiento. Pero, hermanos amados, Jesús era hijo de María. Y lo que esta mujer hace es resaltar a la madre de Jesús. Bienaventurado el vientre. Pero esto es una gran verdad, es una gran realidad, porque si vamos, hermanos, a la vida de María, María se ha de ver sentido como ella misma dijo, que hágase con tu sierva según sea tu voluntad. María, hermanos, era una mujer extraordinaria, hermanos, del pueblo de Dios. Era una mujer, hermano, que se había criado, hermanos, en la intimidad con Dios, que se había criado, hermanos amados, en el conocimiento de Dios. Era una mujer de buena familia. De hecho, si no hubiera sido así, Dios no la hubiera levantado para que fuera madre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Era una mujer extraordinaria. Claro que ella como mujer se ha de ver sentido realizada el ser la madre de aquel, hermanos, que era famoso en la vida. Imagínese si usted fuera, hermanos, la mamá del presidente Nayib Bukele. No cupiera en esa silla. Claro que la señora, y ella vive todavía, el que no vive es el padre, pero ella vive y anda haciendo las labores también, hermano, ahí con la nuera, la que no era. Allí anda trabajando. Pero imagínense cómo se ha de sentir esta mujer que el pueblo salvadoreño ama a su hijo. ¿Cuántos aman a Nayib Bukele? Hermano, yo no, ¿cómo no? Porque usted tiene que amar a su prójimo. Amén. Y tiene que amarlo más porque si le regaló el bono, tiene que amarlo más. Amén. Porque a mí que no me dio nada, lo amo. Amén. A veces me dan ganas de jalarle del pelo. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Pero, hermanos, imagínense, póngase en el lugar de la Virgen María. Se ha de haber sentido bienaventurada, como ella misma lo dijo. Una mujer honrada de haber sido escogida por Dios para ser la madre
del mundo. Ahora, gran dolor para ella el verlo crucificado en la cruz del Calvario. Porque cuando su hijo esté en la cárcel, cuando su hijo esté en necesidad, claro que toda madre tiene que sufrir. Si anduvo 9 meses en el vientre, ha sufrido, fue al hospital y estuvo cuántos meses, hermano, hospitalizada porque se le quería venir el muchacho. Claro. Y aunque a veces lo desnaturalizado, ¿verdad, hermano? Ay, vos, porque hay padres, mira vos que solo con tu hijo y con tu hijo como que ya no existo yo. Deja ese cipote ya, y mira, me has abandonado, ya no me atendés, ya no me das nada. Y hay celos. Pero imagínese usted, una madre tiene que dar todo por su hijo, sufrir por su hijo. Hermanos amados, no es cierto que cuando hay poco que comer y los hijos piden más, uno se queda sin comer y se lo da todos a ellos. Ellos son, hermanos, el existir nuestro. Los amamos porque son nuestros hijos. ¿Cómo haber sentido esta mujer de ver a su hijo clavado en la cruz? Claro que sintió un gran dolor. Pero esta mujer viene entre medio de la multitud, levanta la voz y dice, bienaventurado, hermano, el vientre que te dio a luz y los senos que mamaste. Claro que fue bienaventurado, pero sabe que Jesús Jesús no es que no le tomó importancia a lo que esta mujer dijo. Porque cuando leemos, cuando Jesús habla acá, vea el versículo, el versículo 28. Y él dijo, cuando oyó a esta mujer, Jesús dijo, porque aquí está hablando Jesús, antes bienaventurados los que oyen y guardan la palabra. A veces uno, cuando no entiende, pudiera decir que Jesús estaba menospreciando lo que la mujer dice con esto que Jesús acaba de decir. No, más bienaventurados. Jesús no menospreciaba lo que la mujer dijo. Porque de hecho, hermano, María fue bienaventurada. María fue la mujer que Dios eligió para que su hijo naciera. Y eso nadie lo va a negar. Lo que vamos a negar es que María sea intercesora. Lo que vamos a negar es que María sea mediadora. Porque la Biblia dice que solo Jesús salva y que solo hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Aleluya. No vamos a discutir. Y si en cuanto a que María tuvo más hijos, porque es claro Mateo cuando dice que José no conoció a María hasta que nació su hijo Jesús. Nació Amén. Cristo, pasa el tiempo, hermanos, que le llaman ¿de qué? ¿Cómo le llaman a ese tiempo cuando una mujer tiene un hijo? ¿Tiene que guardar qué? Dieta. Tiene que guardar dieta. ¿Guardó la dieta? ¿De cuánto es la dieta? 40 días. 40 días. 40 días. No, José, lo siento. Punto y se acabó. Y si lo hubiera tenido por cesárea, tenía que aguantarse 6 meses. Esa palabra conocer no es que la conocía físicamente, sino íntimamente. Y José no conoció a María hasta que nació. Solo un ignorante puede decir que María solo tuvo a Jesús y ya quedó bien. No, Señor, tuvo, hermanos, más de 30 hijos. Imagínese usted si en el tiempo de ahora los matrimonios, no es que vamos a tener, mi amor, los hijos que Dios nos dé. Y están uno tras año y uno tras... Y después no tienen ni cómo mantenerlos. No tienen cómo mantenerlos. O sea, esa es una ignorancia, decir, vamos a tener los hijos que Dios nos dé. Usted va a tener los hijos que puede mantener, Señor. ¿Me entiende? Y si el hombre le dice, no, mi amor, vamos a tener los hijos que no tenga, pues usted dígale, lo siento mucho, y si estás molestando te meto preso. Y se acabó.
Pero aquí, hermano, en esta situación, no estaba Jesús menospreciando lo que la mujer había dicho, porque era una realidad. Jesús, hermano, había nacido de María, había, hermano, mamado los senos de María, ahí había sido criado Jesús. Amén. Pero Jesús dice más. Ahora, Jesús dice, es cierto lo que esta mujer dice, pero más, ¿qué dice? Bienaventurados los que oyen y los que guardan la palabra. Ahí está la bienaventuranza. ¿Qué es bienaventurado? El hebreo lo traduce como dichoso, como feliz 3 veces. Bien, o sea, 3 veces feliz, 3 veces dichoso el que oye y el que guarda la palabra. Usted sabe, en medio de nosotros, hermano, fuera de aquí, de la gente de afuera, hay gente que le gusta escuchar la palabra, pero hay gente que aborrece oír la palabra. Es cierto. Y lo que dicen, ya vienen estos locos a hacer bulla, prenden el equipo a todo volumen para apagar la voz de Dios, pero no la van a apagar. Amén. Amén. Aleluya. Bienaventurados los que oyen. Y eso es algo bien importante, porque Pablo le dice a los romanos que, hermanos, que la fe viene ¿por qué? Por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces usted no cierre el oído a la palabra. No cierre el oído a la palabra. Escuche la palabra, porque en esa palabra puede venir un poco de fe para que el hombre reciba salvación y vida eterna, hermano. ¿Cuánta gente dentro de las iglesias no odiaba el evangelio? Claro, hermanos, hay gente entre nosotros que odiaba el evangelio cuando el pastor llegaba. ¿Y usted quién es el pastor? Que para mí no hay pastores, lárguese. Si no quiere que le eche agua hirviendo, viejo feo. Sí. Y más si tenía un vecino de creyente, no se llevaba con él, lo odiaba, y los ratones muertos pan en el techo, y el agua se lo bajaba para afuera, y ahí estaba, y barrían, y la basura se la ponían al hermano. ¿Verdad que es cierto? ¿Cuánta gente, hermano, cuántos de nosotros no odiamos el evangelio en un tiempo? Imagínense. Veamos a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso odiaba el evangelio. Lo odiaba tan ferozmente que él quería desquitársela matando a los creyentes. Persiguiéndolos, matándolos, entregándolos a la cárcel y haciendo todo cuanto podía con ellos. Pero un día que le pusieron alto y le dijeron, ¿por qué me persigues, Saulo? Así hubo entre nosotros mucha gente que odiaba el evangelio. Pero ahora, como oímos la palabra de verdad y la fe llegó a nuestra vida, ahora nos hicimos parte del evangelio y somos ahora esos, aleluya, gritones que decimos amén, gloria a Dios, y que adoramos a Dios y que nos encanta estar en los cultos, ¿verdad que sí? Amén, gloria a Dios. ¿O me equivoco? Ay, Señor Jesús. Bienaventurados los que oyen. 3 veces feliz los que oyen. 3 veces dichosos los que oyen la palabra de Dios. Pero también los que la guardan. Esta palabra guardar no quiere decir que usted la va a ir a meter al cajón del ropero, del gavetero, o la va a ir a llevar al banco y mire, cuídeme esta verdad y guárdela, ni la va a encajuelar en la, mire, usted puede saberse toda la Biblia de memoria, pero eso no sirve cuando usted no está practicando la palabra de Dios. Amén, No sirve. cierto. Bienaventurados los que oyen y los que oyen y La guarda. y habemos muchos hermanos que oímos la palabra de Dios, pero la encajuelamos aquí y al llegar a la casa sacamos el odio, la furia, el enojo, el capricho y comenzamos a aventar cosas en la casa y mira, vieja, no me hablé y venimos de predicar. Y lo más peor que ni el chucho se escapa a veces. Imagínense.
Bienaventurados los que oyen y la guardan. La palabra guardar no significa que usted la va a tener en el corazón, en la mente, en el gavetero, sino que la va a poner en práctica en su vida. Usted tiene que practicar, tenemos que practicar la palabra de Dios, vivirla. Amén. Vivirla. Imagínese, hay gente que tiene la vergüenza de decir en los púlpitos, pecadores, fornicarios, adúlteros, y ellos son más adúlteros que los demás. Son adúlteros, son fornicarios. Yo he tenido diáconos malvados en la iglesia que se han echado su cigarrito a medianoche en la casa. Borrachos y medio. Pero al entrar a la iglesia me las van a pagar todas. Amén. Porque con Dios no se juega. A mí me pueden engañar y mentir y andar haciendo lo que quieran, pero Dios es el que va a juzgar y el que va a enjuiciar. Y gracias a Dios que les duelo, porque en el camino los mataría por malvados y mentirosos. No podemos vivir así. No podemos engañar a Dios, hermanos, porque, hermanos amados, Dios todo lo sabe, todo lo conoce en nuestra vida, todo. Que nos cuesta utilizar la honestidad en nuestra vida y decir, no quiero que estar bravo dentro de la iglesia. No sirve. Hay gente que viene de penquear a la mujer, a los hijos, de decir malas palabras allá afuera. Y hermano, gloria a Dios, cuántos están en victoria y no les da vergüenza iniciar el culto. Y así viven una vida desgraciada. Ah, no, pero ellos están engañando al pastor. Dios está con los ojos cerrados y Él no mira. Quieren hacer lo mismo que en el catolicismo romano hacían, de taparle los ojos a la Virgen y hacer lo que ellos querían. Con Dios no es así. Con Dios no es así. Dios es honesto y quiere que cada uno de nosotros y no mintamos ni unos a los otros, sino que vivamos la palabra de Dios como Él quiere que la vivamos. Amén, así es. Hermanos amados, no tenemos que sacar el enojo cuando queremos, cuando nos da la gana, sino que tenemos que ser íntegros en todo lugar donde nosotros nos encontremos, porque tenemos que dar testimonio a la gente que tenemos a la par. Que ellos hablen en bien de nosotros, que ellos, hermanos, hablen lo mejor que puedan de nosotros. Esta palabra tenemos que guardarla, tenemos que practicarla, tenemos que vivirla donde quiera que esté. Hay algunos de nosotros, muchos de nosotros, que queremos, estamos enojados con alguien y queremos decir, mira, hijo de... y nos acordamos que somos creyentes. Pero eso es bueno, que nos acordemos que somos evangélicos. Porque hay unos que el Espíritu nos dice que somos hijos de... pero no lo atendemos, sino que nos echamos a vivir y a practicar en el pecado. Amén, así es. Lucas 8:19, ahí mismo, estaba Jesús, hermanos, en reunión, platicando, hablando de la palabra de Dios, y de repente alguien llega, uno de sus discípulos, y le dice, maestro, te busca. ¿Quiénes son? Tu madre y tus hermanos. Imagínense. Y todavía los contrarios dicen que Jesús no tuvo hermanos. Tu madre y tus hermanos. Y Jesús, antes de ir a recibirlos, extendió la mano sobre todos los que le estaban oyendo y dijo, ahí pueden verlo. ¿Quiénes son mi padre, mi madre y mis hermanos, sino los que hacen la voluntad de Dios? Eso no quiere decir también que Jesús menospreciaba a su familia. No, su familia era obediente a la palabra. Porque eso es vergonzoso, hermano, que uno sea evangélico y tener una mujer tremenda peleando con uno en el culto. Y mira, vos, que sos una locura, desgraciado, que me dejas hacer. Imaginen qué feo, jefe. Es como que hayan, ¿verdad?
un acuerdo, una amistad, algo hermoso, hermano. Que todos los dos y toda la familia ame al Señor. Eso es hermoso, que todos amen al Señor. La familia de Cristo, María, que tuvo, hermano, creyó, porque María pudo haber sido la muy madre de Jesús, pero si no estaba de acuerdo como hijo de Dios y lo rechazaba, tenía que irse al infierno. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 3, 10, de que no hay justo sobre la tierra ni aún Uno. uno. No hay justo sobre la tierra. Y solo porque María fue su madre, eso no quiere decir que era justa y que se iba a salvar solo porque era la madre. No, tuvo que creer en el Hijo de Dios. Amén. Y lo mismo sus hermanos. Al principio no creían, pero creyeron en él por las obras y por todo lo que él hacía. Vamos a Apocalipsis 1:3.